La psicología social es una ciencia joven y definir su objeto de estudio resulta sumamente complejo, ya que existen tantas formas de definir como profesionales la practiquen. Podemos decir entonces que es multiparadigmática, ya que no posee una perspectiva global donde encajen todas sus teorías. Para hablar de sus orígenes, podemos remontarnos a los tiempos de Emilio Durkheim, quien ya enfatizaba lo social por sobre lo individual. También podemos mencionar a Gabriel Tarde, que enfatizaba el papel del sujeto en el desarrollo social, haciendo hincapié en las transformaciones del sujeto al incorporar la norma, y destacaba que somos el resultado de la combinación de una multiplicidad de otros. La psicología social es el resultado de una demanda social con fuerte influencia europea, ante la cual fue necesario crear dispositivos que den respuesta a la demanda de la posguerra. Por tal motivo, podemos situar el mayor desarrollo de la psicología social en los avatares de la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de dar respuesta a la nueva adaptación de los soldados en la vida del ejército, a la desmoralización de la población, a la situación de combate que generó grandes problemas psicológicos, ¿sí? Dio como una fuerte influencia a esa demanda de dar respuesta. Hay 4 perspectivas teóricas que reflejan el hacer ciencia en psicología social. Por un lado, el enfoque psicoanalítico, quien trata de hallar las causas del comportamiento social en las fuerzas emocionales más profundas del sujeto. Por otro lado, la perspectiva interaccionista simbólica, particularmente a partir de la concepción teórica de George Mead, pensar en este caso en el sujeto concreto y en el sujeto generalizado, quien va a considerar la conducta subjetivamente determinada por un contexto social específico. El enfoque gestáltico, trabajar la mirada del sujeto desde una propia perspectiva, y la perspectiva conductista, quien va a estudiar la respuesta a los estímulos del medio y la conducta como un objeto observable. Comencemos a pensar la multiplicidad de los otros. Siempre aparecen esos otros que nos cobijan, que nos alojan, pero que también nos normatizan. El propio nombre, aquello que reconocemos como lo más propio, es lo menos propio. En esa forma de nombrarnos siempre hay otros que lo significan. Nuestros nombres no solo remiten a una historia, sino que nos hablan de nuestros anclajes vinculares. Todo aquello que nos antecede, aquel que nos esperó, aquel que nos imaginó, aquel que formó una sombra hablada y una imagen pictórica de ese sujeto. Los otros siempre aparecen en nuestras vidas, ya sean como objeto de amor, auxiliares o adversarios. Los personajes que aparecen en nuestras vidas dan cuenta de nuestros vínculos, positivos o negativos. Los otros siempre potencian o aplastan nuestro deseo. Los vínculos son esenciales en los ámbitos primarios de la vida y fundamentales en las instancias de la socialización secundaria. Pensemos que siempre junto a nosotros está aquel que dice: pero qué bueno lo que estás haciendo. Pero también está ese otro que dice: ¿y para qué? ¿Te parece? Siempre los vínculos que nos van a determinar como sujetos estarán allí para potenciar nuestro deseo o para aplastarlo. Freud, en su texto Introducción a la psicología de las masas y análisis del yo, y particularmente en sus escrituras conocidas como la metapsicología, ya había señalado que la psicología social es siempre la base de toda psicología, ¿sí? Debido a que en la vida anímica del individuo siempre aparece involucrado el otro, ya sea como modelo, ya sea como objeto auxiliar o ya sea como adversario.
particularmente. Ese otro va a funcionar en los procesos de identificación, ¿sí? Como también ese otro va a funcionar como aquel al quien no quiero parecerme. El sujeto es siempre un enigma que está determinado por un concepto sociohistórico, que se constituye en función de una relación dialéctica que se da entre la estructura social y sus necesidades. El sujeto es un emergente de una compleja trama de relaciones y vínculos sociales. Desde la antropología freudiana, sería imposible el sujeto sin el otro. El ser humano es un animal desnaturalizado, un carente biológico. Nace prematuro, incompleto, necesita del otro. El ser se nos viene dado, pero la condición humana llega con el otro. Lo humano lo constituimos a partir del otro. El cuerpo puede existir y operar inteligentemente sin una persona involucrada en la experiencia. El individuo es un organismo fisiológico que se irá convirtiendo en persona a partir de la incorporación del lenguaje y de las acciones comunicacionales. Y ahí es donde actúa el otro. La transmisión del lenguaje es el acto humano por excelencia. No hay forma de ser sujeto si no hay un otro que nos signifique. Somos y nos constituimos en sujeto a partir de la presencia del otro. Yo les propongo que ustedes piensen en este momento, en la película Bambi, en esa escena en la que nace Bambi, ¿no? Y rápidamente sale en búsqueda de su amigo Tambor. Yo les consulto, ¿cuánto tiempo pasa en nuestras vidas para que podamos salir a la búsqueda de nuestro amigo? El nombre. ¿Todos conocen la historia de su nombre? El nombre siempre posee una significación y un anclaje vincular, pues el nombre siempre lo pone el otro. Y aquí cabe pensar, entonces, lo propio es lo menos propio, pero también es el nombre el que me está mostrando esa dimensión humana. También nos preguntamos quién soy, y ahí también está el otro, porque primero somos los que nos dicen, somos celosos, caprichosos. Luego, y a medida que vamos avanzando en nuestra edad, somos por comparación, soy menos caprichosa que, soy más cariñosa que, ¿sí? Después va llegando la adolescencia y aparece el autoconcepto, ¿sí? Y ya en la adultez, con una personalidad mucho más instalada, se generan los cambios conductuales determinados por el contexto social que nos determina. Pero la base sólida permanece. El sujeto entonces quedamos es que siempre es un enigma, que está determinado por su condición sociohistórica. Es la pertenencia de un sujeto siempre remite y se inscribe en un tiempo y en un espacio determinado. Y es allí donde viene el concepto de sujeto sociohistórico, porque nosotros somos en un aquí y en un ahora, y nuestros padres fueron en un allí y en un entonces. Por lo tanto, el hombre deviene en sujeto internalizando las instituciones que lo atraviesan durante toda su vida. ¿Sí? Debemos pensar que según Freud, el hombre es un sujeto sociohistórico porque lo antecede y precede en su existencia una cultura que lo determina. Cabe destacar, ¿sí?, que nosotros venimos de un útero biológico que nos cobijó, pero también poseemos un útero social que nos determina.